Educación en el periodo colonial. Reflexión sobre la Venezuela colonial y la educación. La educación venezolana, desde la colonia a nuestros días, ha seguido un desarrollo inconexo, incoherente e irregular. Tal vez puede arguirse con cierta razón que los pormenores de nuestra educación han ido ligados inevitablemente a nuestra historia política, pero también podemos decir que ella ha respondido al carácter peculiar de los venezolanos, tan dado a querer alcanzar los objetivos apresuradamente y de un solo golpe. Este encuentro muestra las incipientes manifestaciones de la educación en el periodo colonial, así como sus características más relevantes. En este periodo, la Iglesia Católica ejerció siempre la función directiva, fue árbitro de la cultura colonial desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. En torno a ella giraba toda la educación. La calidad y la forma de educación fue, durante este periodo, manejadas por las necesidades de la Iglesia y no por las necesidades del Estado español o de la población en general, lo cual generó críticas por parte de letrados de la época. La educación colonial es nuestro primer momento histórico, no tanto por lo que ella pudiera significar de positivo para la educación popular, sino porque ella puede considerarse como el comienzo de una educación realmente nacional. De ella parte la injusticia y la discriminación que va a ser la característica de nuestra educación durante casi toda su historia. La educación colonial es en realidad la más imprecisa de nuestra educación. Durante este periodo hubo una educación que fue patrimonio exclusivo de las castas dominantes, las cuales la utilizaron como instrumento incondicional para el beneficio de sus intereses. Fue una educación violenta, impositiva, dominadora, sojuzgadora, selectiva, esclavista y racista. Durante los primeros años de la colonia, la instrucción pública carece de relieve. España mal podía ocuparse de la educación de una provincia considerada como pobre. La educación escolar comenzó en Coro el año 1560, cuando el segundo obispo de esa diócesis, Fray Pedro de Ágreda, funda en dicha ciudad la primera escuela elemental o de primeras letras. La instrucción corría a cargo del clero, que daba la enseñanza privada y gratuita en los conventos y parroquias. El ejemplo del obispo Ágreda fue seguido por otros religiosos, quienes en forma muy lenta y esporádica crearon otras escuelas conventuales y parroquiales, siempre inspiradas e impulsadas por la iniciativa cristiana. En Caracas, don Simón Bolívar, comisionado del ayuntamiento de esta capital e ilustre ascendiente del Libertador, obtiene en 1592 en la corte la creación de un preceptorado de gramática castellana, de manera que a los 25 años de fundada Caracas comienza la instrucción primaria cuyo preceptor fue don Juan de Arteaga. Durante el siglo XVII continúa, aunque a ritmo muy lento, el crecimiento de las escuelas de las primeras letras, tanto las financiadas por los cabildos como las adscritas por los frailes dominicos, franciscanos y mercedarios. Así transcurre un largo tiempo, con la sucesiva aparición de algunas escuelitas y su consiguiente muerte, pues más convenía a los intereses del conquistador español convertir a sus hijos y demás descendientes en hombres doctos que pudieran preservar el dominio social y político,
que suministrar instrucción general, ya fuera de alfabetización o de artes manuales. Es a partir de la segunda mitad del siglo XVIII que se puede apreciar un auge en el crecimiento cuantitativo de las escuelas de las primeras letras, creándose escuelas en Arenales, Cumaná, Mérida, La Guaira, El Tocuyo, La Grita, Mérida, San Felipe, La Victoria y Turnero. En Caracas existían para 1771 tres escuelas, la del convento de San Francisco, la adscrita a la universidad y la pública fundada en la segunda mitad del siglo XVI. En cuanto a lo que podríamos denominar estudios a nivel medio, también se nota la expansión, pues se crean el Colegio de Jesuitas en Maracaibo en 1755, las cátedras de Filosofía y Gramática en Cumaná, 1759-1782, otro colegio de jesuitas en Caracas en 1760, el Colegio de Niñas de Caracas en 1768, cátedras de Latinidad en La Victoria en 1798 y en Guanare en 1803, el Colegio Real de Barinas en 1792, el Seminario de Mérida en 1785, matriz de la futura Universidad de Mérida que fue fundada en 1810. En la época colonial no puede hablarse de un sistema educativo realmente constituido, ya que la educación no se estableció como un sistema público esencial y por lo tanto no existía un aparato administrativo encargado de su coordinación, debido a que la mayor parte de la educación estaba en manos de la Iglesia. Las órdenes religiosas eran las encargadas de estructurar sus planes en conformidad con su concepción filosófica teológica. La instrucción que se impartía era ineficiente e inadaptada a la edad de sus participantes. En cuanto a la metodología utilizada era la del Magister Dixi, Lectio, Explicatio, Repetitio, sin asomos de investigación ni de crítica. En la universidad no se fomentaba la curiosidad científica, había filosofía pero escolástica basada en el método deductivo. La biología y la química no fueron tomadas en cuenta en los pensa de la universidad. La física y la matemática sufrieron muchos tropiezos antes de ser incorporadas a la cátedra de filosofía y se asignaba a la teología el papel básico como instrumento del saber, siendo la base de toda reflexión cognitiva. Cuando los españoles colonizaron las tierras americanas, pretendieron trasplantar todas las estructuras económicas, políticas, incluso sociales en América. Sin embargo, el carácter propio y original de la sociedad americana comienza a surgir desde el mismo momento de la llegada del español. La adaptación les exige muchos cambios, ya sea por las condiciones ambientales y geográficas como por condiciones culturales, nuevos alimentos y formas de vida locales. Los españoles que vienen a América son, en su mayoría, del sector inferior de la nobleza, también clérigos, licenciados y bachilleres. Vienen también un número reducido de agricultores, obreros y mineros. Sin embargo, se daba en América un fenómeno de hidalguización, ya que el conquistador se sentía miembro de la más alta categoría social. Es difícil tipificar y clasificar los estratos sociales de la colonia, ya que en ella funcionan varios criterios. Para configurarla sirven al mismo tiempo cuatro nociones: el tipo humano o racial, el derecho, la riqueza y la educación. Blancos peninsulares. Por voluntad del soberano, sobre ellos recae la responsabilidad del poder político. Además de contar con la posibilidad de la mejor instrucción, los peninsulares disfrutaban de otros muchos beneficios.
Los blancos peninsulares se dividían en adelantados, repartidores, encomenderos, gobernadores, intendentes, obispos y arzobispos. Blancos criollos, hijos de españoles. El haber nacido y crecido en el Nuevo Mundo les confiere un innegable carácter específico. Formaban la nobleza colonial, adoptando exterioridades aristocráticas. A través de la universidad dominaron la cultura superior. Pardos. Este sector constituyó la porción más grande de la sociedad colonial. Debieron resistir por largo tiempo las mayores discriminaciones. Se les marginaba y rechazaba en todas partes. No podían ingresar a la universidad ni desempeñar allí ningún cargo. Indios. Los indios disfrutaban jurídicamente de mejor condición que los negros. Eran tenidos como vasallos libres, lo cual no excluía su esclavización. Negros, comúnmente esclavos, podían ser manumitidos, pero libres o no, estaban en todo caso en la base de la pirámide social. La educación como complemento del orden establecido aporta otras razones para las diferencias. La enseñanza que se impartía en las distintas instituciones solo llegaba a una minoría constituida, desde luego, por los blancos, tanto criollos como peninsulares, quienes fueron los únicos en recibir algún beneficio de lo que pudiera llamarse educación colonial sistematizada, la cual estaba ligada a una situación social, racial y económica. No existió lo que pudiera llamarse educación popular. Lo poco que recibieron estuvo inspirado en las ideas de la obediencia y sometimiento que prevalecía en España para esa época. Sobre todo el interés era hacerlos hombres cultos y prepararlos para que continuaran la dominación. Es en Mérida donde se recibirán a los primeros niños para proporcionarles enseñanza elemental, a excepción de los mulatos y demás castas de gente inferior. El Ayuntamiento de Caracas declaró en 1786 que la gente de color no debía instruirse y al efecto en 1796 protestó ante el rey por haber aprobado la cédula de gracias, la cual concedía el beneficio de la instrucción a los pardos. Existían disposiciones para que se educase a los indígenas agrupados, fuese bajo la modalidad de misiones o corregimientos. Tal educación se concebía como religiosa y de la lengua. En relación con los esclavos negros se reducía aún más el contenido de la educación, pero se insistía sobre ella, solo en teoría. Durante el periodo colonial no existió una educación ideada por el Estado español para sus colonias. Fue una educación clasista llevada adelante mayoritariamente por órdenes religiosas. No existía un ente que coordinara la similitud de contenidos ni de finalidades. La educación colonial sirvió para agrandar las diferencias sociales existentes, tanto por el acceso a ella como por las actividades a las que se podían dedicar los individuos instruidos. El crecimiento cuantitativo de las escuelas y otras instituciones fue muy lento para este periodo.